Bueno, hoy vamos a ver otro tema, o sea, ya terminamos con lo que es camino mínimo, hoy vamos a ver lo que se llama árboles de tendido mínimo. Pero antes vamos a hacer como cuando vimos árboles binario de búsqueda, que empezamos con árboles, después seguimos con binarios y después de búsqueda, vamos a hacer lo mismo ahora. Vamos a recordar en el contexto de grafos qué significa un árbol, ¿sí? Un árbol es la definición matemática es un grafo no dirigido en el que para cada par de vértices existe un camino que los una y es único, ¿sí? La notación matemática es para todo U perteneciente a los vértices existe y es único el camino de U a B. ¿Sí? Esa es la notación matemática. Si alguien cursa discreta, seguramente esto lo vio de una forma u otra. ¿Cómo? Ok, bueno, espero no estar... No voy a colisionar en nada, salvo en esto. Si ven los algoritmos, no, o sea, hagan esto. Cuando les explican los algoritmos, hagan esto, porque se los explican como el orto. Son matemáticos, no saben algoritmia, entonces... O sea, dicen, no, pero mirá, te lo hago recontra puro y no sé qué, eso no es codeable, pero bueno, todo bien. ¿Sí? Además porque los van a confundir posta. Eso ya les dijimos, dejen de dar prim, cruz, cal, dijkstra, eso no lo den más en discreta. No nos hacen caso porque son el departamento de matemática y creen que siempre lo van a hacer mejores que los computólogos, por alguna razón. Es como los físicos, después hacen lo mismo, no sé. Todos quieren decir, mirá, yo soy más importante. Bueno, entonces, esta es la definición formal. Esto tiene consecuencias. Los árboles van a cumplir con tres propiedades, siempre. La primera es que van a ser conexos, porque existe el camino. ¿Sí? Van a ser siempre conexos. La segunda es que no van a tener ciclos, ¿sí? Porque es único. O sea, si hubiese un ciclo, para algún par de vértices no es único el camino, ¿sí? Y la tercera es que necesariamente se va a dar que la cantidad de aristas es la cantidad de vértices menos uno, siempre. O sea, en un árbol siempre va a pasar que la cantidad de aristas es la cantidad de vértices menos uno. ¿Sí? Esa es la... Ahora, sucede también la recíproca. Si un grafo cumple estas tres propiedades que les acabo de decir, que es acíclico, es conexo y tiene esta cantidad de aristas, entonces es un árbol. Más aún, si un grafo cumple dos de esas tres propiedades, necesariamente cumple la tercera. Eso es algo que, si no lo vieron ya en discreta, lo van a ver probablemente en la clase que viene. Es algo que sucede, se puede demostrar, sí o sí. ¿Sí? Que un grafo que cumple dos de estas propiedades, sí o sí cumple la tercera y es árbol. Eso es literalmente un ejercicio de la guía que está de grafos, que es agarrar un grafo no dirigido y ver si es árbol o no. Entonces, literalmente lo único que tienen que hacer es agarrar de esas tres propiedades dos, las que más les gusten, y ver que se cumplan. Mi recomendación cuando hagan algo por el estilo, no lo hagan todo en una función, porque les va a quedar horrible, ¿sí? Háganlo en dos funciones separadas, una que, no sé, cuente la cantidad de aristas, otra que busque si hay un ciclo, o que busque si el grafo es conexo, no sé lo que sea, pero es mucho más fácil, modularicen. Porque a veces dicen, no, voy a resolver todo el ejercicio en una sola función. ¿Por qué? No se llevan puntos extra por hacer eso, incluso probablemente pierdan. Bueno, esta es la definición, ¿sí? De lo que es un árbol. Está bien, tenemos grafos que van a ser árboles, grafos que no. Siempre hablando de grafos no dirigidos, ¿sí? Todo lo que vamos a ver ahora solamente vale para no dirigido, a diferencia de las clases pasadas. Donde, excepto para caso de orden topológico, todo lo más era para cualquiera de los dos. Entonces, algo que vamos a tener es lo que se llama un árbol recubridor. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un grafo, cualquiera, ¿sí? Y de ese grafo elijo las aristas de tal forma que sea un árbol. Por ejemplo, no se voy a agarrar cualquier cosa, ¿sí? A, B, C. Supongamos que yo tengo tengo este grafo, ¿sí? Claramente esto no es un árbol, ¿sí? Si bien es conexo, tiene ciclos, la cantidad de aristas, por supuesto, no es la cantidad de vértices menos 1, ¿sí? Entonces,
Lo que yo puedo hacer es querer conseguir lo que se llama un árbol recubridor. ¿Por qué? No importa, pero por ahora yo lo quiero obtener. ¿Qué es un árbol recubridor? Yo agarro de este grafo, saco aristas, de tal manera que se cumpla que sea un árbol. ¿Sí? Por supuesto no puedo sacar, por ejemplo, estas 3 aristas, porque el grafo no me queda conexo. ¿Sí? Entonces, una forma podría ser, se me ocurre, ¿sí? Hago esta acá, esta y esta. ¿Sí? Las que están en rojo. ¿Sí? No tuve en cuenta ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Eso es un árbol. Fíjense, para todos los vértices se encuentran conectados, ¿sí? Los que están de rojo, están todos conectados. La cantidad de aristas es arista menos 1, no hay ciclos, ¿sí? Esa es la forma fácil de fijar, ¿sí? Esa es una opción. Mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué algoritmos vimos que nos podrían permitir obtener un árbol recubridor? Ya directamente. ¿Qué? BFS, ok, BFS nos permite, ¿cómo? En el diccionario de padres podemos tener, si yo recorro con un BFS, nunca voy a tener un ciclo, nunca visito dos veces a un vértice. Cada vértice tiene su padre, salvo la raíz, pero eso es irrelevante. Digamos la raíz, el origen, como fuera, ¿sí? Entonces, obviamente si el grafo es conexo, vamos a recorrer todo el grafo, necesariamente, ¿sí? Entonces, con BFS lo podemos hacer. ¿Con DFS podemos hacerlo? Sí, o sea, con DFS vamos a lograr exactamente lo mismo, ¿sí? Y literalmente yo acá hice un DFS, en realidad, con una modificación para que no me quede tan obvio. Es lo mismo, o sea, en BFS también. O sea, en BFS también tenemos, o sea, en un DFS siempre hacemos no visites a alguien que ya hayas visitado. Eso es DFS por default, ¿sí? Literalmente acá hice un DFS con una pequeña modificación nada más para que me quede acá un poco más distribuido o una cosa así. ¿Sí? Ok. La ventaja que tenemos con BFS y DFS es que los dos algoritmos son lineales. Entonces, eso es algo bueno. Si no nos interesa nada más que obtener un árbol, eso va a andar bien. Ahora vamos a trabajar, obviamente vimos árboles de tendido, ahora vamos a hablar con árboles de tendido mínimo. Vamos a poner árbol de tendido. No, pero ¿qué hacías con BFS? BFS y DFS. O sea, consigo un árbol de tendido con eso. No voy a probarlo. No dije nada más, ¿eh? Ajá. Martín, ¿era árbol recubridor? Recubridor. Árbol recubridor y árbol de tendido son exactamente lo mismo. Ajá, déjenme ver un segundito, quiero ver. Quiero generar un par de cosas. Ven acá, todo acá. Voy a poner algo más, ¿sí? Supongo que esos son los pesos. De A a B8, de B a D4, de D a E4, de D a G8, de G a G7, de G a F9, de F a E3, entre estos dos 3, entre estos dos 2, entre estos dos 5 y entre estos dos 2. ¿Sí? Ese es mi grafo. Ahora, yo lo que quiero no es simplemente un árbol de tendido o árbol recubridor, cualquiera de los dos son sinónimos, sino mínimo. ¿Qué queremos decir con mínimo? Aquel árbol, a ver, todos los árboles van a tener la misma cantidad de aristas, necesariamente, porque la cantidad de vértices es siempre la misma, ¿sí? Entonces, lo que queremos es el árbol tal que yo sume todas las aristas y me dé mínimo. Eso es lo que yo quiero. O sea, yo agarro un set de aristas que por supuesto cumplan la propiedad de ese árbol. O sea, yo agarro esas aristas, las pongo, o sea, saco todas las aristas,
elijo algunas, las pego acá de vuelta. Por supuesto el árbol me tiene que quedar conexo, me tiene que quedar sin ciclos. Necesariamente me va a pasar, o sea, yo obviamente voy a elegir B-1 de esas aristas, ¿sí? Entonces yo me aseguro, no sé, o que sea conexo, o que sea sin ciclos o alguna de las cosas, ¿sí? Necesariamente quiero que la suma sea mínima. De todas las posibles combinaciones que puedan haber, que puede haber más de uno, ¿no? Quiero que sea mínimo. ¿Sí? Tendría que ser una especie de camino mínimo que penalice el valor de los aristas. Tenemos un pequeño problema con camino mínimo. Déjenme pensar algún ejemplo un segundito. Supónganse que tengo esto, ¿sí? Vamos a ponerle. Lo voy a dejar así para que quede simple. Camino mínimos desde A hasta B y C. ¿Cuáles son? Los caminos mínimos son de A a B directo y de A a C directo. O sea, caminos mínimos no va a servir porque claramente el árbol de tendido mínimo es esto. O bien esto es lo mismo, sí, por supuesto. ¿Sí? O sea, no, si obtengo los caminos mínimos, no me va a servir. O sea, me dio 6 cuando podría conseguir por 4. ¿Sí? Camino mínimo no me va a servir. Entonces, el camino mínimo es el que menos suma con las aristas. Sí, menos sumas. No importa, no es que hay un vértice origen o algo por el estilo. Es la suma total de todas las aristas que haya. Como todas las aristas las sumamos, en completar aristas hasta ese árbol, necesitamos que tenga cantidad de vértices en la suma. Entonces, sumamos aristas, le sacamos un 100. Ok, ¿y qué pasa si por sacar eso me queda desconectado? Pero con otra. Verificamos sacando de aquí. Ok, bueno, eso va a funcionar. Eso va a funcionar porque es literalmente, probemos todas las combinaciones, una por una, obviamente las ponderamos de tal manera que lo pensamos de forma más, como bueno, las mantengo ordenadas, cosa que pruebo de menor a mayor, pero no deja de ser como mucho una optimización de fuerza bruta, que es algo que vamos a ver el viernes, ¿sí? Es prueba y error. ¿Eso va a funcionar? Sí, por supuesto. Ténganlo en mente porque de vuelta lo vamos a ver la clase que viene, este tema. Pero es muy lento. Es exponencial ese tiempo. Y exponencial es malo, feo, caca, salvo que no nos quede otra. Entonces, no vamos a resolverlo ni de una ni de otra. Si se les ocurre otra, pueden decirlo ahora. No es que uno de los primeros algoritmos que vamos a ver no es radicalmente distinto al algoritmo de Dijkstra, pero es conceptualmente muy distinto. Podemos empezar por un nodo, ver cuántas aristas tiene conectadas y agarrar siempre la que vale menos. Ok. Supongamos empiezo en A, por decir mi vértice aleatorio siempre van a ser A. Empiezo en A y tengo la arista A con 5, A con C que vale 5. Y de ahí nos movemos. ¿Sí? Eso es lo que estás proponiendo. Sí. Hay un pequeño problema. Claro, si la que vale menos conecta a otra que está conectada y la que vale más a la ¿no? Claro, o sea, tenemos un pequeño problema que es, repito, de A a C podría estar la menor, que lo está, pero si nos olvidamos la arista de A a B, tal vez esa terminaría siendo la mejor arista para conectar a B. No podemos simplemente olvidarla. No está mal lo que estás diciendo, pero no podemos olvidar la arista, porque podría ser mejor. ¿Cómo vamos a hacer para no olvidarla? Bueno, vamos a mergear un poco la idea de uno y la idea del otro. Vamos a hacer eso de ir. El primer algoritmo que vamos a ver se llama algoritmo de Prim. Tiene otros nombres porque Prim fue el primero que dijo, es mi algoritmo. Y todos los demás dijeron, pero este algoritmo es una boludez. ¿Tiene tu nombre o tiene el mío? Tiene el mío. Toma. A llorar a la iglesia. Porque también había un checo que dijo, no, yo lo descubrí primero. Es como, no. Entonces, lo que vamos a hacer, a grosso modo, es, empezamos desde cualquier vértice, da lo mismo cuál. ¿Sí? Acá aparece mi obtener vértice aleatorio porque pinto. ¿Sí? Obtenemos, mi vértice aleatorio va a ser A, siempre, por supuesto. Entonces, empiezo desde A y voy a encolar todas las aristas que salgan desde A. ¿Sí? Y voy a marcar a A como visitado. Y después voy a ir desencolando cada arista
Y si el destino, digo destino, o sea, no hay destino porque las aristas no son dirigidas, pero para que se entienda, el otro extremo no fue visitado, porque por supuesto el extremo saliente ya fue visitado, porque por algo entró aquí. Pero si el otro extremo ya fue visitado, ok, listo, significa que a ese vértice ya llegué de alguna manera, obviémoslo. Pero si no fue visitado, lo que vamos a hacer es decir, bueno, ok, agregamos esta arista a nuestro árbol y vamos a dejar como visitados a este vértice y además vamos a encolar todas sus aristas. Podemos llegar a obviar a aquellos que conecten a cosas visitadas. Ahora lo hago directamente, ¿sí? Y así, una y otra vez. Vamos a hacerle un seguimiento a este. Sí, el arbolito está ahí, arriba. Vamos a hacerle un seguimiento a este amigazo que está ahí arriba. Empiezo en A, ¿sí? Lo que hago es, primero, dejo acá entre los visitados, dejo A. Y en el heap de mínimos, ¿sí? Porque quiero el árbol de tendido mínimo. Lo que voy a hacer es, encolo todas las aristas y las voy a ponderar por su peso. Acá no hay una suma de que si llegué desde el destino de no sé qué, porque acá no estoy buscando camino mínimo, los caminos no se están sumando, ¿sí? Entonces, supónganse que dejo acá A con B de peso 8, A con C de peso 5, ¿sí? Entonces, voy a dejar acá el grafo que voy a ir generando acá abajo, ¿sí? Entonces, ahora desencolo. ¿Cuál desencolo? AC5, ¿sí? Vamos. Desencolo A con C. Nos fijamos, C, que es el otro extremo, ¿estaba entre los visitados? No. Entonces lo visito, que quiere decir, primero lo marco como visitado, y ahora agrego esta arista, la voy a dejar dando para abajo. Agrego esta arista a mi arbolito, ¿sí? Que es otro grafo, no es que estoy rompiendo el grafo anterior. Y ahora, por cada adyacente de C, encolamos sus aristas. Por ejemplo, podremos ver C con A, podríamos volverla a encolar, no tendría mucho sentido. Lo vamos a obviar preguntando, che, A ya está entre los visitados, sí, listo, obviémosla. Entonces encolamos C con B, eso 2, C con E, un segundito, voy a ponerlo acá para que no se me vaya del cuadro, de peso 3 y C con F de peso 2. Y con eso terminamos para C, ¿sí? Desencolamos. ¿Qué desencolamos? Tengo C con B y C con F, ambas con peso 2. Ustedes díganme. Ok, dijeron, escuché 2 Fs, así que voy a quedar con Fs. C con F, nos fijamos. F, ¿está entre los visitados? No. Entonces, como visitado, agarro acá, peso 2, F. Y ahora para cada uno de los adyacentes, nos fijamos. F con C. C ya está visitado, no hacemos nada, no es necesario. Fíjense que esto es solo una optimización, pero no es algo que tenga que pasar para que el algoritmo funcione. Después, si no, la saltearíamos luego. F con E, la guardamos. Y tenemos F con G. De peso 9. ¿Sí? Ok, terminamos con F. Desencolamos. La única que nos queda es B larga, o sea, C con B larga. Nos fijamos. Primero desencolo. Me pregunto, ¿B ya fue visitado? No. O sea, ese skip lo tengo que fijármelo. ¿Sí? Entonces, acá guardo. Fíjense que si yo
no hubiese tenido en cuenta esto de guardarme las aristas anteriores cuando me fui de C a F, digamos, no me estoy yendo a ningún lado, no es un recorrido, habría perdido esta arista, ¿sí? Por eso es que digo que había que guardarlas, ¿sí? Ok, ahora vemos los adyacentes. A, ¿ya fue visitado? Sí, listo, no hacemos nada. C, ¿ya fue visitado? Sí, no hacemos nada. D, guardamos D. B con D, peso 4. Y ya está, terminamos con B. Vemos el siguiente. Ahora ustedes díganme cuál de estos dos. Perdón, sí, ya no lo vi. B. ¿Cómo? ¿Elegimos C con E? Ok. Ustedes están tomando una decisión muy importante en estos momentos, así que sepan, C con E. Hicimos C con E, de peso 3. Voy a cambiar de color nada más, porque pinto. Recorremos todos los adyacentes de C, ya fue visitado, F, ya fue visitado, D, no, lo guardamos. E con D, de peso 4. Y G tampoco. E con G de peso 7. Y terminamos con E. Bueno, desencolamos F con E, ¿sí? No tenemos otra opción. Perdón, que había que poner a E entre los visitados antes. ¿Ya está visitado? Sí, listo. Salteamos la arista, porque si no la salteáramos, ciclo. No queremos ciclo, queremos árbol. Entonces la salteamos. Bien. Entonces ya está, ya salteamos la arista. Ahora, desencolamos nuevamente. Ustedes díganme cuál. ¿E con D o B con D? Voy a hacer E con D solamente porque me estarían jodiendo un poquito el gráfico, pero solamente por eso. Perdón, era E con D. Peso 4. Guardo a D entre los visitados. Ahora desencolaría B con... Perdón. Voy a dejar de vuelta B con D. B con D de peso. Así lo hacemos bien ordenadito. Entonces, ahora veo todos los adyacentes de D. B ya fue visitado. E ya fue visitado. G no fue visitado. Encolamos. D con G de peso 8. Ok. Ahora sí, desencolo B con D. Como D ya fue visitado, no hacemos nada. Desencolamos. Solamente para... Hacemos... Bueno, la única que tenemos opción es E con G. ¿Sí? E con G. Peso 7. Y ahora podremos cortar porque ya están todos los vértices. O podemos seguir, pero no da lo mismo. Porque desencolo esto, B ya fue visitado. Desencolo esta, G ya fue visitado. Desencolo este, G ya fue visitado. ¿Sí? O sea, lo único que te haces es evitarte esto, pero no va a cambiar en nada. Perfecto. Entonces, acá tenemos un grafo, ¿sí? Un árbol de tendido mínimo. Que vamos a sumar 5, 7, 10, 12, 16, 23. Este que acabamos de ver es el algoritmo de Prim. Fíjense esto, por supuesto es árbol, no tiene ciclos, está conexo, la cantidad de aristas es la cantidad de vértices menos 1, y la definición formal también vale, por supuesto. ¿Sí? Entonces, primero, el algoritmo de Prim siempre va a encontrar el árbol de tendido mínimo. Siempre. No hay caso en el que no. No existe caso en el que no encuentre el árbol de tendido mínimo. Ninguno. Eso para empezar. Primera pregunta. ¿El árbol de tendido mínimo es único? ¿Por qué no?
por ejemplo. Exacto. Por supuesto, esto es árbol. Lo único que hice, cambié esta lista por esta otra. Esto sigue siendo tan árbol como antes, porque cambié una lista puerta que no cierra ningún ciclo, estamos todo bien. Y la suma es, por supuesto, la misma. ¿Sí? Entonces, no necesariamente existe un único árbol de tendido mínimo. Después, ya en la práctica van a charlar un poquito más del tema de la unicidad, de algunos criterios y cosas por el estilo. ¿Sí? Les dejo pensando en qué casos o qué condiciones se tienen que dar más o menos para que pueda haber más de un árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Piénsenlo un poquito, esto de vuelta lo van a ver en la práctica, pero así ya les va rumiando un poco la cabeza. ¿Sí? Entonces, este es el primer algoritmo que tenemos. Déjenme ver si tengo alguna otra pregunta. Vamos a ver el código, voy a dejarlo para el final, así no demoro con eso. Si no, cualquier cosa después se los paso, pero déjenme ver, bla, 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 bla. Ok, no tengo nada más para mencionar al respecto. Una cosa que a veces no es evidente. ¿Por qué alguien querría algo como esto? ¿Por qué alguien querría obtener el árbol de tendido mínimo de un grafo? No es necesariamente obvio, porque tal vez obtener el camino mínimo de un grafo es un poquito más obvio para que alguien podría utilizarlo, ¿sí? Entonces, yo por eso, hace unos cuantos cuatrimestres, me anoté una lista de casos de uso donde esto se aplica, para que tengan una idea de dónde se pueda llegar a aplicar directamente, ¿sí? Por un lado, cuando es el caso de tendidos eléctricos o redes de cloacas, donde queremos asegurar que todos tengan suministro, y eso por ende significa que sea conexo, pero no queremos gastar por demás. Obviamente a veces después se agregan redundancias y cosas por el estilo, pero eso se hace después, ¿sí? Es un caso medio sencillo considerando, bueno, a ver cuánto me cuesta, dependiendo de las zonas, no necesariamente conectar dos puntos sea lo mismo. Sí, eso es algo, por ejemplo, en redes de computadoras consideren que algoritmos 2 es materia base de la carrera. Entonces, muchas cosas de las que vean, tal vez acá, no tienen una aplicación directa, sino que después se usan en otras materias. ¿Sí? Por ejemplo, en Introducción a los Sistemas Distribuidos, o la materia de redes, hay un protocolo de comunicación entre las distintas, entre las computadoras, para formar como una red interna, no quiero entrar demasiado en detalle. Usan un protocolo de comunicación que se basa básicamente en esto. Y es básicamente el algoritmo de Prim, distribuido. Eso por un lado. Después sirve como aproximación en problemas que son difíciles. Esto vamos a charlar un poquito más la clase que viene, pero sirve como aproximación. Cuando un problema es muy difícil, obviamente con grafos, es muy difícil, tarda mucho conseguir una solución exacta. Bueno, a veces aplicamos aproximaciones. Bueno, lo que tiene bueno las aproximaciones que se basan en árboles de tendido mínimo es que en general es matemáticamente fácil obtener lo que se llaman cotas aseguradoras o cotas de aproximación. O sea, hay una forma matemática de establecer qué tan buena es la aproximación, siempre, con respecto al óptimo que se podría obtener. Y los árboles de tendido mínimo nos aseguran matemáticamente unas buenas cotas. Mucho más de esto en modelos de optimización 1 y teoría de algoritmos 1. Después, diseño de circuitos. Muchos de los software que hacen diseño de circuitos usan árboles de tendido mínimo. En algunos, lo que se llama método de extracción voy a decirlo en español, pero lo voy a pasar rápidamente en inglés, extracción de características, extracción de features en lo que se llama computer vision. Después, reconocimiento de escritura, lo que por ejemplo son los programas de OBM, OSD o OCR, gracias. Hacen algunas cosas con árboles de tendido mínimo para aproximar, cuál podría ser la mejor aproximación dentro de todas las posibilidades. Y bueno, después se usa también para visualizaciones de sistemas financieros, donde donde se quiere ver la correlación entre dos pares, cosas por el estilo. ¿Cómo? No tengo ni idea. Yo nada más les menciono cosas que encontré, algunas en Wikipedia y otras no, me puse a investigar un poco más en serio. Así que bueno, eso para mencionarles los escenarios donde esto se usa. No es algo que les vayamos a tomar ni nada por el estilo, pero es para que no piensen que están estudiando algo del pedo. Bueno, este es el primer algoritmo.
¿Cuál sería la complejidad de esto? Vamos a repasar. ¿Qué hacemos? Paso número 1. Agarro un vértice al azar. Encolamos en un heap todas sus aristas. Después, para cada arista vemos si está en un conjunto el otro extremo. Si lo está, no hacemos nada, pero si está visitado, no hacemos nada. Si no está visitado, lo guardamos entre los visitados. Vemos todos los adyacentes y encolamos en el heap. Entonces, ¿qué va a ser lo que me va a mandar en la complejidad? O sea, ¿qué es lo que me va a decir, che? O sea, esto... ¿Cómo? Sí, o sea, la cantidad de vértices, la cantidad de aristas de alguna manera van a estar también, pero, perdón, la cantidad de vértices y la cantidad de aristas, ¿sí? ¿Cuántos elementos pueden haber en el heap, eventualmente? ¿Cuántos elementos pueden llegar a haber en el heap? O sea, fíjense que incluso yo en algún momento casi me quedé sin igual. Exactamente, todas las aristas del grafo. Todas las aristas del grafo pueden terminar dentro del heap. Obviamente en algún momento me pueden decir, no, bueno, pero medida vas desencolando. Bueno, sí, es notación o. ¿Sí? Si yo desencolé 2, pero me quedaron todas ahora, todas menos 2, es todas. ¿Sí? Entonces, el peor de los escenarios es metí todas las aristas en el heap y tienen que salir. Más allá de si en algún momento digo, bueno, ya está, me olvido porque ya conecté a todos. ¿Sí? No, de todas formas las metí en el heap, así que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, metimos cosas en el heap, las tenemos que sacar, van a salir. ¿Cuánto me cuesta meter y sacar cosas en un heap? Es lo que, ¿sí? Entonces, ya es O de E log E. Que la clase pasada vimos que gracias a la magia espiritual que tienen los logaritmos, esto es exactamente lo mismo que O de E log B. ¿Sí? Y esa es la complejidad del algoritmo de Prim. Ok. Vamos a ir a otro algoritmo. Después escribo el nombre, pero lo que vamos a ver ahora se llama algoritmo de Kruskal. Yo voy a hacer al revés de como a veces hago. Primero vamos a ir al algoritmo, después vamos a necesitar una estructura auxiliar y vamos a quedar un poquito más claro por qué. Sí. No, o sea, O de E log E es igual a O de E log B, equivalente, ¿sí? Es exactamente lo mismo, decir uno que lo otro. Entonces, otra cosa que podríamos hacer es decir, bueno, vos querés en realidad vos querés las aristas de más chicas a más grandes, básicamente. No querés otra cosa. Entonces, ordename las aristas y después fíjate. A ver, hagamos eso. Vamos a ordenarlas. Voy a borrar acá. Vamos a ordenar las aristas. ¿Sí? Esto que vamos a ver ahora es el algoritmo de Kruskal. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar de menor a mayor. Entonces, nos quedamos C con F, peso 2, C con B, peso 2, C con E de peso 3, C con F de peso 3, 3 terminé, B con D de peso 4, B con D de peso 4, un poco acá, A con C de peso 5, sí. E con G. ¿Cómo? C con F todas las veces. Sí, tranquilamente. C con E. Me comí otra lista entonces. F con E. Y creo que falta C con F
con E, C con A está acá. E con G, D con G, A con B y F con G. ¿Cuánto me costó ordenar todo esto? ¿El o qué? ¿Sí? Esto me costó lo que, porque estoy ordenando cosas de las que no tengo más información. Directamente esto es lo mismo también de vuelta que O de lo que. No depende de lo que hago, el logaritmo es el logaritmo, no importa para qué lo use. ¿Sí? Entonces hago esto, lo ordené. Bien. Ya tenemos no queremos hacerlo peor que lo que hicimos antes, porque si no usaríamos el algoritmo de Prim y ya está, y nos olvidamos. Entonces no, queremos por lo menos mantener, no empeorar esto. Ese va a ser nuestro requisito, después lo vamos a ver. Algo interesante es que si nosotros tuviéramos información sobre los pesos, que podemos llegar a utilizar o no, entonces después podremos utilizar un algoritmo de ordenamiento, si corresponde. O sea, si la información que tenemos además nos avala, podremos utilizar un algoritmo de ordenamiento comparativo. Y eso haría mejor esta parte. Perdón, no comparativo, perdón, gracias. ¿Sí? Podemos usar un algoritmo de ordenamiento no comparativo y esto podría mejorar. Veamos el resto. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, vayamos en este orden fijándonos si podemos unir estos, o sea, podemos usar esta arista. Básicamente, el algoritmo de Prim lo que va haciendo es decir, ok, yo mantengo una componente conexa a la que le voy agregando vértices, cuidando de no generar ciclos, y acá no voy a hacer eso. Porque no voy a tener una única componente conexa en todo momento, sino lo único que voy a hacer es decir, bueno, ¿esta arista me genera un ciclo o no? No, la mínima es igual a que la máxima, que es B menos 1. Eso es. No. O sea, vamos a ser más simples, vamos a ir directo, porque eso es a prueba y error. Entonces, acá vamos a ir directo. Eso es un tipo de característica que tienen este tipo de algoritmos, que es, yo voy directo, para mí, esta es mi estrategia, y vamos a ver si nos llega a buen puerto. Es lo mismo que hacía Prim, voy por la que más chica es, y ya está. Lo mismo que hacía Dijkstra, voy por el camino más corto que tengo hasta ahora. Eso es un tipo de algoritmos del que vamos a charlar después del parcialito 3. Necesariamente eso tengo que comentar. Sí, después se expande mucho más en teoría de algoritmos, pero me parecía es en realidad importante que se los mencionemos. Entonces, vamos a ir C con F. Olvídense, incluso podemos borrarlo, vamos a borrar. Déjeme ver nada más que no haya perdido acá la grabación. No, estamos todo en orden. Perfecto. Entonces, C con F, que es la primera, ¿me genera un ciclo? No. Los uní. C con B, ¿me genera un ciclo? No. C con E, ¿me genera un ciclo? No. F con E, ¿me genera un ciclo? Sí, no le agregamos. B con D, ¿me genera un ciclo? No, le agregamos. E con D, ¿me genera un ciclo? E con D, sí, me genera un ciclo. A con C, ¿me genera un ciclo? No. Y E con G, ¿me genera un ciclo? No. Y después todo el resto me va a generar ciclos, ¿sí? Vale aclarar, acá justo pasó que fui agregando y siempre terminaron entrando a la misma componente. Esto no tuvo por qué haber pasado. Si yo, por ejemplo, hubiese tenido, voy a cambiar un poquito nada más para que se vea que esto pudo haber sido diferente. Déjeme ver. Pónganse que hubiese tenido A con AB con peso 3.
Por supuesto, esto va a ser diferente. Obviamente A con B con peso 3 no quedaría en ese lugar, pero sí, síganme la corriente. Esto se generaría de esta forma. Tendría C con F, de la misma forma, C con B, ¿sí? Ah, la conferencia no me sirve. No me sirve. Vamos a cambiarlo más. Voy a cambiarlo más. Voy a poner un peso 1, ya está. Si no, empiezo a poner negativo, ya. Me cago en todo. Bueno, ahora sí, voy a empezar. A con B, sí, de peso 1. C con F, sí, ven que son dos componentes completamente separadas. C con E, perdón, no, C con E, no, C con B, ahora se unen y ahora sigue para allá, acá y acá, ¿sí? Y va a pasar esto. O sea, termina siendo un... Obviamente este grafo, como cambia el peso de esa arista, me cambia cuánto es el peso del árbol, ¿sí? Si lo mantenemos como estábamos antes, donde esta arista en realidad no está, sino es esta, la suma de los pesos totales también va a ser 23, si no me equivoco, ¿sí? O sea, lo pueden sumar ustedes, obviamente cambien AB, no vale 1, vale 5, ¿sí? Va a dar de vuelta a 23. El algoritmo de Kruskal les asegura, también encuentra uno de los árboles de tendido mínimo, de vuelta, como puede haber más de uno, va a encontrar alguno. No necesariamente es el mismo que prim, ¿sí? O que cualquier otro algoritmo, porque no es que existen solo dos algoritmos y ya está. Cualquier otro algoritmo, incluso ese de fuerza bruta que estaban diciendo antes, bueno, probamos todas las combinaciones, va a encontrar alguno. No necesariamente es el mismo que encuentre ahora Kruskal en esta ejecución. Porque fíjense que depende en qué orden también me quedaron algunas aristas que yo pude haber elegido, ¿sí? Empezando por eso. Detalle. Si el grafo tiene más de una componente conexa, obviamente no voy a poder encontrar un árbol de tendido mínimo, pero Kruskal, gratis, por el mismo precio, el mismo algoritmo, me obtiene el bosque de tendido mínimo. Sí, ya sé que suena medio como, sí, se llama árbol y tiene muchos árboles, se llama bosque. No, posta, se llama bosque de tendido mínimo, donde la definición de bosque de tendido mínimo es un grafo acíclico. Es la única definición que tiene. Un grafo no dirigido acíclico. Donde para acá, si hay más de una componente conexa, lo que va a pasar es que la cantidad de aristas es la cantidad de vértices menos la cantidad de componentes conexas que haya. Eso es un detalle. ¿Sí? En el caso de que hay una sola, la cantidad de componentes conexas es una. Entonces, eso para decir gratis ya lo hacemos. Con prim no lo podemos conseguir, sí, por supuesto que podemos hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar un poquito el algoritmo para que en vez de que el algoritmo de prim cree el conjunto de visitados, lo reciba por parámetro, y hacemos lo mismo que hacemos en otros algoritmos en el cual tengo un grafo no conexo y tengo que recorrerlo entero. ¿Sí? Entonces lo único que hago es ese for vértice in grafo, si el vértice no fue visitado, aplico prim. Y hacemos eso. Y todo lo demás. Y podemos unir los distintos arbolitos o lo que fuera. Entonces, ¿sí se entendió cuál es la idea? O sea, prim lo tenemos que modificar un poco para que funcione en ese caso si es que lo quisiéramos. Kruskal lo hace gratis, porque fíjense que no le jode trabajar con grafos que no estén conectados momentáneamente. Ahora tenemos un pequeño problema. Es muy fácil decir, che, esto me genera ciclo o no en un pizarrón. La compu no puede sacar una foto al grafo, ahí entre los bits, y dice, ahí, no, ciclo. Por mala suerte todavía no pude hacer eso. Entonces tenemos que hacer una forma algorítmica. ¿Cómo podríamos decirle, che, esto me genera un ciclo si lo agrego? ¿Cómo? Ok, básicamente hacemos un BFS o DFS que me encuentre un ciclo. ¿Pero qué problema tiene eso? ¿Cuánto cuesta? O de B más E, ¿sí? O sea, un BFS me cuesta O de B más E. En el caso este, como el grafo lo voy a mantener como árbol, E y B son lo mismo, así que lo vamos a mantener en O de B directamente. Sí, lo vamos a dejar así. De vuelta, porque en este caso muy particular yo sé que estoy generando un árbol, la cantidad de aristas y la cantidad de vértices son esencialmente lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene? Eso lo voy a hacer para cada arista. Si yo esto lo hago si esa verificación de che, estoy generando un ciclo, lo hago para cada arista, esto se me termina transformando en O de B por B. Malo, feo, caca.
En realidad ahí no podrías encontrar un ciclo, sino que tendrías que fijarte si existe el camino al revés o algo por el estilo. Es lo mismo, podrías decir, che, ¿existe ya el camino entre estos dos vértices? Si ya existe el camino entre estos dos vértices, sí, es lo mismo, no va a cambiar nada, es agregar una arista o no. Pero no me va a cambiar en nada, de vuelta, no cambia en nada. Esto es o sea, buscar ese camino va a ser O de B. Además no podemos tener un conjunto, porque estamos trabajando con distintas componentes conexas, ese es el problema. Si no, tendríamos que tener distintos conjuntitos. Y eso es algo con lo que vamos a terminar trabajando, de alguna manera un poco más elaborado, porque no funciona sí o sí, así tenemos. Entonces, tenemos un problema. Yo quiero que ese encontrar si dos vértices ya están en una misma componente conexa, si ya existe camino, cualquiera de sus equivalentes, porque es lo mismo en este caso, queremos saberlo en por lo menos, como mucho, O de log de B, o log de E, que es lo mismo, ¿sí? Y hasta ahora lo único que encontramos es algo lineal. Entonces estamos cagados. Lo que vamos a hacer, ¿sí? O sea, el algoritmo Kruskal ya se terminó. El problema es cómo miércoles lo implementamos para que esta parte, el momento en el que llego, che, estos cierran, esta arista cierra un ciclo, eso es implementable. Esto no es que no sea implementable. El tema es que esto es feo. Y si tengo esto versus prim, elijo prim de cabeza. Entonces, vamos a cambiar un poco el enfoque. Vamos a borrar esto. El algoritmo espero que más o menos se haya entendido. Igual ahora después veo si llego a escribir el código, lo mejor, si no se los mando. Porque no iba a pedirme proyector nada más para mostrarles el código. Porque ya vieron que setapear el coso ese no es precisamente la tarea más sencilla del mundo y que se haga en O de 1. Entonces vamos a trabajar con una estructura que la vamos a llamar conjuntos disjuntos, clases de equivalencia o union find. Cualquiera de esos tres van a ser medio equivalentes. Yo voy a poner el nombre más, que es literalmente las operaciones que tiene, que se llama union find. ¿Sí? Es una estructura en la cual vamos a verificar si dos cosas están dentro del mismo conjunto, básicamente. Entonces yo quiero poder buscar el conjunto de un elemento y quiero poder unir dos conjuntos diferentes. Y obviamente quiero que eso se haga de la forma más rápida posible dentro de todo. Entonces supongamos que, ahora olvídense de vértices, esto va más allá de los vértices. Supongamos que yo tengo 6 conjuntitos, del 0 al 5. Entonces, internamente, yo lo que voy a hacer es tener un arreglo del 0 al 5. Y ya está, por ahora, para simplificar. Después, si quisiéramos algo más allá, podemos trabajar incluso con un diccionario y no nos va a cambiar gran cosa. Lo que vamos a decir es que el 0 está en el conjunto del 0, el 1 en el del 1, el 2 en el del 2, el 3 en el del 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, les pregunto, ¿en qué conjunto está el 2? Supónganse que esto sería lo mismo que si yo tuviera el vértice 2, estaba por sí mismo y todo lo demás. ¿Sí? ¿En qué conjunto está el 2? Ahora les pregunto, ¿qué conjunto? No, o sea, eso es lo que le corresponde. El conjunto 2 el 2 está en el conjunto 2. Esto indica en qué conjunto estoy. ¿Sí? El conjunto, o sea, el elemento 2, ¿en qué conjunto está? En el 2, ¿sí? Así, bueno, cada uno está en el suyo propio. Ok, ahora, por supuesto esta parte parece sencilla. ¿Qué pasa si ahora uno el 2 con el 3? Voy a cambiar uno de los dos. Ahora pregunto, ¿en qué conjunto está el 3? Está en el conjunto 3, ¿sí? ¿En qué conjunto está el 2? En el 3. ¿Y en qué conjunto está el 1? En el 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el 2 está en el 3, el 3 está en el 3, el 4 está en el 4, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero fijarme, che, estos dos están en el mismo conjunto, ¿cuánto me va a costar fijarme, che, en cuál está el 2, por ejemplo? ¿Cuánto me va a costar hasta ahora? O de 1. Por ahora parecería eso. Vamos a agregar un poquito más de cosas. Supongamos que ahora quiero que el 0 y el 1 se unan. Los uno. ¿Sí?
hago que el 1 cambie de conjunto, entonces están los dos juntitos. Da lo mismo ahora cuál cambia. Ahora supónganse que el 1 con el 2. Digo, che, por ejemplo, supónganse que mi aplicación, que es de esto de Kruskal, tenía una lista entre 1 y 2, me fijo, che, ¿en qué conjunto está el 1? Está en el conjunto 0. ¿En qué conjunto está el 2? En el conjunto 3. Bueno, unímelos. Tengo que asegurarme, yo no puedo decir, bueno, ok, supongamos que cambio el 2. Yo no puedo dejar esto en este estado. Porque si yo ahora le pregunto si el 2 y el 3 están en el mismo conjunto, me va a decir que no. Porque uno está en el 0 y yo uní todos. O sea, yo uní todo el conjunto con todo el otro. Entonces también tengo que cambiar acá. ¿Cuánto me cuesta este find? Que era fijarme en qué conjunto está cada elemento. No. ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué hago si pregunto, ¿en qué conjunto está el 2? 0. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Sí? Tuvieron que fijarse acá, che, ¿en qué conjunto está? Fin. O de 1. ¿Cuánto me puede costar la unión? O de... Sí, suponiendo que n es la cantidad de conjuntos diferentes, esto va a ser O de n. Y acá vuelvo a la n, porque acá no olvidémonos de los vértices y todo. ¿Sí? Ok, eso es un problema. Porque n, en mi problema original, va a ser la cantidad de vértices. Porque esas son las cantidades de conjuntos que después voy a ir uniendo. Y eso es feo, porque los mantengo en O de b. O sea, O de por b, feo. ¿Sí? Si bien voy a hacer mucho más find que unions, porque muchas veces voy a saltear, uniones voy a hacer b menos una veces. Supongamos que el grafo originalmente era conexo. Pero bueno, de todas formas esto no es bueno. Entonces vamos a hacer, es como, bueno, ok, esta es una buena primera idea. Vamos a trabajar un poquito más. Nuevamente cada un conjunto va a estar inicialmente en su propio conjunto. Y ya está. Ahora, van a ver las diferencias de a poquito. Yo pregunto 2 en cuál está, en la del 2, el 3 en la del 3. Por ahora no parece ningún cambio, pero vamos a hacer lo siguiente. 1 al 2 con el 3. Digo, el 2 apunta ahora al conjunto en el que esté el 3. Y ya está. Hasta acá parece que no hay ninguna diferencia. Vamos a unir de vuelta el 0 con el 1. Voy a hacer al revés, pero nada más para mostrar que no hay ninguna importancia en el orden en el que hago las cosas. Es un conjunto. En conjunto no hay orden. Así que, si yo ahora pregunto el 1, ¿en qué conjunto está en el 1? ¿Cómo voy a hacer la pregunta? Supóngase que quiero unir al 1 con el 2. O mejor aún, quiero unir al 2 con el 0. Voy a fijar, ¿en qué conjunto está el 2? El 2 está en el conjunto en el que está el 3. El 3 está en el conjunto 3, por ende es el conjunto 3. O sea, cuando coincide el índice con el valor, terminó. Ok, este está en el conjunto 3. El 0 está en el mismo conjunto que el 1. Y el 1 está en el mismo conjunto que sí mismo, así que es el conjunto 1. Ok. ¿Cómo? Entonces ahora lo que vamos a decir es, ok, bueno, los queremos unir porque claramente están en distintos conjuntos. Ahí voy un segundito. Tengo que hacer que alguno de estos dos cambie. Porque si yo digo, bueno, ok, cambio esto, si me sigue pasando lo mismo de antes. Pero lo que voy a hacer es simplemente, yo ya sé que el 2 está en el conjunto 3. Simplemente voy acá y le digo, toma, conjunto 1. Y ya estamos. Entonces, si yo ahora les pregunto, ¿en qué conjunto está el 2? El 2 está en el mismo conjunto que el 3. El 3 está en el mismo conjunto que el 1. El 1 está en el mismo conjunto que el 1, por ende está todo en el conjunto 1. Por ende, si yo ahora pregunto si el 2 y el 3 están en el mismo conjunto, la respuesta va a ser sí, porque ambos se encuentran en el conjunto 1. ¿Sí? Si yo ahora de repente, por esas cosas de la vida, 1 al 4 con el 5, y ahora 1 al 4 con el 0, supónganse que ahora voy a hacerlo al revés. 1 al 4 con el 0.
Entonces voy a cambiar al 1, ¿sí? Porque el 0 está en el mismo conjunto que el 1, entonces el 1, lo 1. Voy a cambiar a este. Por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo ahora les pregunto, ¿en qué conjunto está el 2? El 2 está en el mismo conjunto que el 3. El 3 está en el mismo conjunto que el 1. El 1 está en el mismo conjunto que el 4. El 4 está en el mismo conjunto que el 4. Ahí cortamos. Entonces, primero, ¿cuánto me cuesta ahora el find? Ahí dicen O de N. Bien, porque fíjate literalmente lo que acabo de hacer. ¿Y cuánto me costaría el union? O de 1. Bueno, mejoramos uno, empeoramos el otro, más o menos lo mismo, ¿no? No. Esto es peor. Esto es peor porque yo les dije, hacemos más finds que unions. La cagamos. Martín, me quisiste mostrar algo re inteligente y al final fue re estúpido. Bueno, perdón chicos, hago lo que puedo. Pero, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué cuando hago un find? Esto es, a ver, Bárbara cuando me dice, buscame algo, está bien que nosotros en el hash obtener, trabajamos con const hash. No vamos a modificarte el hash, no vamos a romper nada. Pero acá en realidad queremos modificar esta estructura mientras estamos buscando. Ahora va a quedar claro por qué. Supongamos que en este mismísimo estado, hago un find del 2. ¿En qué grupo estás 2? El 2 está en el mismo grupo que el 3. El 3 está en el mismo que el 1. El 1 está en el mismo que el 4. El grupo es el 4. Esa lógica es medio recursiva. Ahora volvamos en la recursividad. Este va a devolver 4. Este, dice, estoy en el grupo 4. Ahora, cuando este vaya acá, ¿por qué el 3 va a tener que seguir apuntando al 1? El 3 va a decir, o sea que el 1 es un pichi. 4. Y cuando vuelva al 2, el 2 dice, el 3 es un pichi. 4. ¿Qué le pasó a la estructura? Si lo pensamos como un árbol. Se acható. O sea, esto estaba 2, que apuntaba al 3, que apuntaba al 1, que apuntaba al 4. Y ahora de repente tenemos 3, 1, 2, todos apuntando al 4. Entonces, la próxima vez que yo le pregunte, 2, ¿en qué conjunto estás? En el 4. 4, listo, yo soy de 1. Supongan que en realidad es muy difícil que yo llegue a este estado en el cual yo tuve 4 saltos, porque ya lo fui haciendo antes. O sea, yo estoy todo el tiempo achatando esta estructura. ¿Cuál es la complejidad de esto? No. Me encantaría decirte que sí. No es O de 1, no es log n. Me encantaría decirle sí, pero no. No es tan bueno como O de 1, es casi O de 1. No es tan malo como log n, digamos, malo. Es O de alfa de n, donde alfa es la función inversa de la función de Ackermann. La función de Ackermann es una función exponencial que crece súper rapidísimo. Es una función que te caga palos. En cambio, la función inversa es como, así como, tenemos una función exponencial normal, así que sale en la naturaleza, y la función inversa es un logaritmo. Esta es como, la función de Ackermann es como que le caga palos a la exponencial y le dice, vos sos pichi. Entonces, la inversa va a ser aún más chica que el logaritmo. ¿Sí? Entonces uno podría decir, esto es más o menos... O sea, la demostración se las debo, vayan a Wikipedia. Ni me acuerdo cómo es la función de Ackermann, pero me acuerdo que era como en 3 ya valía 10 millones, una cosa así, es como, ¿para qué lo intento, no? Entonces, ¿qué logramos con esto? Usamos esta estructura, así como se las acabo de mostrar. Vamos a tener en el algoritmo de Kruskal una primera fase que es O de E log B del ordenamiento, y después es para cada arista en ese mismo orden. Lo único que vamos a fijándonos es, esta arista hago el find de los dos extremos, me fijo, estos dos ya están en el mismo conjunto, que significa, están en la misma componente conexa ya, existe ya un camino, bla. Si están ya en el mismo conjunto, me olvido. Si no, los uno los conjuntos, porque estoy literalmente uniendo dos componentes. ¿Sí? Eso va a ser O de E por algo oscuro, pero que seguro es menos que el logaritmo. O sea, no es O de 1, pero está más o menos ahí. ¿Sí? A cuestiones ingeniería podemos hasta casi considerarlo de 1. No es así, pero es como, sin el logaritmo
se lo mira desde arriba, o sea, imagínense lo chato que es. Entonces, por un lado tenemos E log B y por el otro lado tenemos esto. Claramente esto pierde contra esto. Eso es lo que queríamos lograr, que por lo menos esta parte, la parte de me fijo cada arista, si unir y qué sé yo y bla, que no empeore esta parte. Eso es lo que queríamos lograr, ¿sí? Y lo logramos. Eso es lo importante. Ahora, otra ventaja que puede tener el Kruskal es que si yo puedo implementar un algoritmo de ordenamiento no comparativo y por ende puedo mejorar esto a transformarlo a ODE, entonces el que me está ahora haciendo de cuello a botella, entre comillas, es este de acá, que sabemos que es casi un ODE. Entonces el ordenamiento podría ser incluso hasta un poco mejor. Perdón, el algoritmo podría funcionar incluso un poco más rápido que el algoritmo de Prim. De vuelta, esto es bajo la super condición de que acá pudiéramos aplicar un algoritmo de ordenamiento no comparativo, ¿sí? Que en muchos casos no es lo que sucede, pero si yo conozco el problema, qué sé yo, y quiero que ande más rápido, ¿por qué no? ¿Sí? Eso para que sepan. Siempre que en algún TP, por ejemplo, tengan que aplicar algún algoritmo de obtener el árbol de tendido mínimo, no les vamos a pedir ni que hagan este análisis, pero ténganlo en cuenta, porque es importante, ¿sí? Además porque muchas veces no se van a dar las condiciones para que puedan usar un modo de ordenamiento no comparativo. Pero sépanlo que eso es una potencial mejora, ¿sí? Entonces, tenemos dos opciones y ustedes eligen el camino por el que quieren ir. Opción 1, me pongo a escribirles el código de esto ahora en el pizarrón. Opción 2, se las paso por Slack, o sea, literalmente hago copy, paste, tomen y resolvemos un ejercicio. Ustedes deciden qué prefieren hacer. O sea, si prefieren ahora para tener ya todo el código, qué sé yo, es decisión de ustedes. ¿La segunda? Ok, listo. O sea, si estuviéramos en clase, se los muestro dos. O sea, si estuviéramos en clase. Si estuviéramos virtual, les muestro 2 segundos y salimos. Pero bueno, no le quiero dedicar tampoco mucho tiempo. Ya vimos la complejidad y espero que el código cuando lo miren no les vuele la cabeza. Especialmente el de Kruskal es así, porque es ordenar y hacer todo esto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. No les voy a decir de qué tema es. Porque además quiero rebajar la cantidad de ejercicios que nos quedan para ver para la clase práctica el lunes que viene. Entonces, supónganse, voy a borrar acá. Yo tengo, voy a decir la palabra mágica. Yo tengo plata en una moneda. Voy a poner el ejemplo triste, en pesos. Y tengo forma, supongamos que el país no estuviera dado vuelta como está, y yo tengo forma de pasar de pesos a dólar, de dólar a otra moneda, por ejemplo, no sé, a libras esterlinas, de ahí a euros, de euros a pesos, de pesos a euros, de euros a yuanes, de yuanes a zlotys, y así, todos contra todos, pongámosle. ¿Sí? Supongamos que tengo una matriz o tengo un grafo, como fuere. Podemos verlo como matriz o como grafo, es lo mismo. Supongamos que es el grafo completo o no. Supongamos que en algunos casos no se puede. Por ejemplo, en el caso del peso estaría muy suelto porque podemos entrar al peso pero no podemos salir. Pero ya el grafo es dirigido. Supongamos que no sé, vamos a poner, no sé cómo se ponen los yenes, así que voy a poner esto. Perdón, lo tengo acá. Ah, listo, ya está, es un Y con 2 cruces, con 2 cosas. Ahí está. Esto. Si supónganse que el grafo es completo y, por supuesto, tenemos me sale en inglés y no quiero sonar muy pelotudo diciéndolo en inglés.
cambio, ¿cómo se dice en español? Para pasar de una moneda a la otra, el RAT, el Currency Exchange Rate. El tipo de cambio. Bueno, tenemos el tipo de cambio, digámoslo así. Tenemos el tipo de cambio para pasar de cualquiera a cualquiera. ¿Sí? Entonces, vamos, o sea, tengo que decir, es muy triste porque yo acá tengo la diapo en algunas clases donde lo daba. La última vez que la actualicé era $1 son 70,75 pesos. ¡Ay, qué! Lo peor es que y ahí puse, bueno, y todas las otras monedas más o menos se mantienen estables, y puse valores ficticios en algún momento de la vida. No voy a actualizarlo cada cuatrimestre. Decime que vivís en Argentina sin decirme que vivís en Argentina. Segundo cuatrimestre de 2020. Seguro que los políticos van a resolver esto. Primer cuatrimestre de 2021. No puedo creer que esto haya evolucionado tan mal. O sea, yo lo voy actualizando todos los cuatrimestres con cómo esto va empeorando. Voy a tener que poner un mensajito para este cuatrimestre. Tal vez si imprimimos más dinero, eventualmente haga overflow y el peso valga más que el dólar. Che, no es mala idea. No, bueno, tengo que pensar algo para escribir este cuatrimestre. Porque ese 70,75 se queda ahí. Bueno, supónganse que $1 son 70,75 y acá, no sé, hacemos 1 sobre eso más alguna cosa que se quede en la casa de cambio. Pero ese es el chiste. O sea, yo tengo los cambios, por ejemplo, yo deseo decir que estos son 4 puntos. No, así, desde acá, 4.3. De dólares a la moneda de Polonia son 4.3. Después, la relación entre dólar y euro la tengo un poquito más tergiversada. Entonces, vamos a hacer algo en lo que los argentinos somos muy buenos. Así voy a decir a grosso modo, en realidad son 3 o 4 que la hacen re bien, que es, vamos a encontrar una bicicleta financiera. No estoy jodiendo. Vamos a encontrar un ciclo en el cual yo empiezo, por ejemplo, con $1 y encuentro alguna forma para volver con más de $1. Ajá. Entonces, yo logro, supongo que empiezo con $1 y de alguna manera doy vuelta y vuelvo con más de $1. Obviamente, si podés lograr eso, ponés mucha más guita que $1, da toda la vuelta y bueno. Pero el chiste es, si ya tengo $1 y puedo lograr más que 1, ya está. Estamos como queremos. Ok, ¿cómo hacemos? Obviamente siempre tenemos la opción de, bueno, probar todos los posibles caminos existentes para ir desde peso y volver hasta peso. Sí, obviemos esa porque esa tarda mucho. ¿Sí? Sí, ahora tenemos un problema porque yo estoy cambiando de unidades todo el tiempo. Entonces, si yo de repente tengo acá $1 y acá tengo 0,00, no importa lo que fuere, es como, ¿estoy ganando o estoy perdiendo al final? Porque estoy ahora en dólares, no estoy en pesos. Entonces es como que está bien en un número más chico, pero eso significa que tengo más o tengo menos. Porque tal vez con este tipo de cambio y hacer esto ya gané, pero tengo que probar. Entonces ese es un problema. Entonces, no necesariamente tenemos que trabajar con este grafo. Eso es mucho muy importante. Incluso pueden pensar que el problema vino dado en una matriz que nos da todos los valores, que el grafo completo o no. Pongo el grafo porque es más fácil. ¿Sí? Que ponerles una tablita, además es aburrido. Entonces, ¿qué hacemos? El problema no es sencillo, no estoy esperando. ¿Cómo? El algoritmo de Kruskal, pero los vértices, vamos poniendo el valor del peso. Tenemos un problema. Ah, no es. No. Más allá, el algoritmo de Kruskal nos obtiene un árbol. Claro. O sea, esto está bien. El problema trabaja con árboles, con grafos no dirigidos. Aplicar el Kruskal a esto es como, no sé qué me estás hablando. O sea, va a dar cualquier cosa. Más allá de si esto fuera no dirigido, si eso tendría sentido o no, eso te la debo. Pero probablemente no, porque además estamos buscando un ciclo. Si lo generamos un árbol, no vamos a tener ciclos. Entonces vamos a tener un pequeño problema. Pero podría ser una optimización igual eso. No la necesitamos la optimización, pero podría ser una. Ok, el de Bellman-Ford nos obtiene nos permite saber si hay un tipo de ciclos. ¿Qué tipo de ciclos? Negativos. Acá son todos valores positivos a priori. Entonces que no es máximo.
No, o sea, el algoritmo de Bellman-Ford nos obtiene caminos mínimos. Camino máximo per se no existe, porque yo puedo hacerte camino máximo de algún tipo, no sé, que algo tenga sentido. ¿Sí? O sea, de vuelta, camino máximo, ¿qué significa? Es, bueno, no sé, lo pongo a situar en algún lado porque genera algo, pongámosle, pero tendríamos que ver. O sea, el camino máximo no va a tener sentido, pero sí nos permite obtener caminos mínimos y decirnos, che, hay un ciclo negativo. Ok. Ajá. Estamos en un pequeño predicamento. Vamos a escribir en realidad, vamos a formalizarlo un poquito más, ¿sí? A ver cómo podríamos llegar a decirlo un poquito más. Supónganse esto, yo lo que quiero es un conjunto de aristas que empiezan y terminan en el mismo lugar, básicamente. ¿Sí? Donde yo tengo cotización 1, cotización 2, cotización 3, así hasta cotización K, donde sabemos que el inicio de la 1 y de la K sean el mismo, ¿sí? Pero C1 por C2 por C3 por C sub K, queremos que yo acá los estoy multiplicando, ¿sí? Porque eso es lo que estoy haciendo. Yo quiero que esto, yo empecé con 1, quiero que termine mayor que 1. ¿Sí? Es básicamente en realidad la relación, por eso digo 1. Queremos que sea mayor que 1. Y es como, no me estaría sirviendo esto. Voy a ponérselos un poquito más feo, pero tal vez se vea un poquito más. Esto es lo mismo que decir que 1 sobre C sub 1 por 1 sobre C sub 2, 1 sobre C sub 3, 1 sobre C sub K es menor que 1, ¿sí? O sea, literalmente pasé todo esto para allá, del 1, ¿sí? Dividido miembro a mi en el plano, ¿sí? Ok. Voy a hacer un truquito que la gente en proba les encanta hacer. Me voy a autocorregir rápidamente. No la gente en proba, la gente de estadística les encanta hacer para un área en particular, les llaman estimadores, que es, los productos no me gustan, me gustan las sumas. Vimos antes, estábamos mencionando Bellman-Ford. Bellman-Ford sirve caminos mínimos y estamos sumando, no estamos multiplicando. Entonces transformamos multiplicaciones en sumas. Yo aplico el logaritmo de todo esto es menor que el logaritmo de 1. Da lo mismo el logaritmo que usamos la base. Podemos usar el logaritmo natural, que en general tiene sentido. ¿Cuánto da esto? 0. Y esto termina siendo el logaritmo de 1 sobre C1 más el logaritmo de 1 sobre C2 más el logaritmo de 1 sobre C3 más el logaritmo de 1 sobre C sub K tiene que ser menor que 0. Entonces, yo no trabajo con ese grafo. Ese grafo no me ayuda, más allá de darme la información, ¿no? Sino que trabajo con un grafo en el cual las aristas sean obviamente las mismas, pero cambiado el peso. El peso de las aristas va a ser el logaritmo de 1 sobre C sub 1 o menos el logaritmo de la cotización que le corresponde a esa arista. En ese mismo sentido. ¿Sí? Por supuesto lo mismo, decir menos el logaritmo de la cotización. Y entonces ahí lo enchufo a Bellman-Ford, que me va a decir si hay un ciclo negativo o no. Si hay un ciclo negativo, encontró algo de esta pinta que cumple esto, que era lo que queríamos. Por necesidad se va a cumplir esto, porque acá no hice más que matemática. Este problema se llama problema del arbitraje, porque literalmente hacer arbitraje es básicamente es el término financiero de bicicleta financiera, o el término técnico, como querramos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, esto no es un problema sencillo. Esto no es un problema que tomaríamos, pero es un problema que nos parece que está bueno mencionar, porque cómo transformar un problema de una forma u otra está bueno, ¿sí? Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer, ¿sí? De vuelta. Agarramos las cotizaciones, en vez de poner ahí 70,75, ponemos menos el logaritmo de 70,75. Y así para cada una de las aristas, ¿sí? Y ahí lo enchufamos a Bellman-Ford.
Si me dice, acá no hay ciclos negativos, listo, acá no gano platita. Si me dice, acá hay un ciclo negativo, es como, bueno, ahora modificando un poco Bellman-Ford podemos llegar a encontrarlo, justamente. Ya tenemos que ponernos a ver, bueno, cómo estamos sobreactualizando y hacer como un caminito. Creo que eso lo podemos conseguir en ODB, si no me equivoco. O un poquito más. Así que bueno, eso es lo que quería mostrarles por ahora. A ver si tengo... Déjenme. A ver si le reduzco. Sí, ok. Vamos a resolver este ejercicio. Después le menciono a Ezequiel para que no... Tenemos 8 minutos, igual nos sobra. Tenemos un grafo pesado, pero donde yo les digo que los pesos son sí o sí 1 o 2. No hay ninguna otra diferencia, no va a haber ni 3 ni 5, no. El grafo es pesado donde los pesos son 1 o 2. Quiero un algoritmo que me encuentre todos los caminos mínimos, o empezando desde algún vértice en particular, pero da lo mismo cuál vértice, que me obtenga todos los caminos mínimos desde ese origen, pero en tiempo lineal, tanto de la cantidad de vértices como de aristas. Counting sort primero. Ok. Pero Kruskal me obtiene un árbol de tendido mínimo. El árbol de tendido mínimo no me da caminos mínimos. Eso lo van a después... O sea, así como caminos mínimos no me dan árbol de tendido mínimo, árbol de tendido mínimo no me da árbol. A ver, te pongo un contraejemplo de antes. Árbol de tendido mínimo. Voy a decir que el camino mínimo entre A y C vale 3 y en realidad vale 2. ¿Sí? Ese es así el ejemplo que se me ocurre rápido. Que es el mismo que sirve para el revés. Ahí alguien dijo otra cosa. Yo dije BFS, pero no, porque tiene peso. Ok, pero BFS, o sea, BFS si todos los pesos fueran 1, funcionaría. Y tiene la complejidad. No nos podemos ir mucho más allá de eso porque queremos cumplir con esta complejidad. Entonces, pero voy a recordarles algo. Yo acá trabajé con este grafo. No. O sea, a fin de cuentas, cuando viene Bárbara y me dice, calculame esto, yo puedo trabajar sobre ese grafo o puedo trabajar sobre cualquier otro. ¿Cómo podría hacer yo para que BFS funcione bien? Porque a ver, claramente con los pesos 1 funciona bien. El problema son los que son de peso 2. Sí. Si yo hago... Supónganse nada más que tengo esto y vamos a poner 2, 2 y todo el resto es, no sé, y esto también que sea 2. Todo el resto que sean unos. Lo que yo puedo hacer es decir, bueno, trabajo con otro grafo. Si yo hago BFS, esto va a andar perfecto. Obviamente cuando yo haga, en general me interesa conseguir las distancias también, para que tengan, simplemente me tengo que asegurar de sacar esto. ¿Sí? Saquemos los vértices que están de más. Pero los podemos agregar, podemos saber cuáles son los vértices que agregué. ¿Sí? Y esto no me joden porque lo único que hacen es conectar dos que ya estaban conectados de por sí, no agrega más que eso. Uno podría decir, che Martín, pero acá aumentaste la cantidad de vértices. ¿Cuál es lo peor que puedo llegar a aumentar la cantidad de vértices? Y de aristas, por ende.
E. Si todas las aristas fueran de peso 2, para todas las agregó E vértices más y E aristas más. Entonces, esto, o sea, hacer un BFS sobre esto es O de B más E más E más otro E más. Todo esto es lineal. Y uno podría decir, Martín, ¿y por qué no hicimos esto en vez del algoritmo de Dijkstra? O sea, esto es lineal. ¿Por qué hacemos esto en vez del algoritmo de Dijkstra, la clase pasada? Porque acá sabemos que van a ser 2. Suponete que, ok, podés obtener cuál es el peso máximo. Supongamos que además fueran enteros, cosa de que no joda. ¿Por qué no? Si hay un peso 3, meto 2 vértices en el medio. ¿Por qué no haría eso? O sea, calculamos, ok, supongamos que son todos enteros, obtengo cuál es el peso máximo, supongamos todos positivos para... Claro, si de repente tengo uno que es un peso 10.000, o sea, esta parte de las E's, estos E's son una sola, pero si yo meto 9.000 E's, o lo que fuera, 9.999, como ya dejo de ser gracioso. O sea, esto como... Las constantes se van, pero esto ya no es más que una constante, porque depende de los valores que tiene el grafo. Así que, bueno, esto vale constante, pero de vuelta, no sirve para un caso general. Es como usar un algoritmo de ordenamiento no comparativo, no podemos hacerlo simple. Así que bueno, corto acá.